Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Hola, buenas tardes. Somos Emilia y Amelia Guevara y pertenecemos a Casa de Bendición. Agradecemos a Radio Costa Rica por darnos la oportunidad de transmitir por este medio la palabra del Señor. Les recordamos los teléfonos de Casa de Bendición: 2253-1317, 8318-7361, para que se comuniquen con nosotros si ustedes tienen necesidad de conocer la palabra del Señor, si tienen alguna inquietud, si están pasando por un momento de prueba. Con muchísimo gusto les damos consejería, oramos con ustedes, ayudándolos a compartir, ayudándolos a fortalecerlos en los momentos que están pasando. También los invitamos a nuestras reuniones por Zoom, por el teléfono 8318-7361, todos los días a partir de las 7 de la noche. Cada día hay un compañero exponiendo la palabra del Señor para crecer en Él y alumbrar nuestra vida. Nos ponemos en la presencia del Señor para que esta tarde su palabra nos transforme, nos ilumine, nos ayude a seguir nuestro camino, y vamos a meditar y reflexionar sobre ella para ver sobre los resultados que obtenemos cuando la guardamos y obedecemos. Señor, como dijimos antes, nos ponemos en tu presencia para que tu palabra transforme nuestras mentes, transforme nuestras vidas y crezca en nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Crezca profundamente en nuestro corazón. Bueno, como dije anteriormente, vamos a hablar sobre la palabra del Señor, y vamos a iniciar justamente con una palabra, que es Isaías 55, 10, 11. Isaías 55, 10, 11 nos dice: como baja la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer. Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Palabra de Dios. En otras versiones sale que dice: no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy.
sea, la palabra del Señor, una vez que la oímos, la escuchamos, no vuelve al Señor vacía. Algo produce en nosotros. Algo. Algo produce en nosotros. Siempre, siempre, siempre. Siempre. O queda ahí guardadita también. Ujú. Siempre Oye, germina, siempre germina. tarde o temprano. Sí, porque cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios en nuestra vida. La hemos escuchado muchas, muchas veces. Y esa palabra ha hecho eco en nosotros, como decimos, ahí queda. Hasta que tarde o temprano germina, como dijiste. Revienta, crece, da fruto. Tal vez cuando éramos más jóvenes, de repente inmaduros, escuchábamos la palabra y no poníamos el debido cuidado ni la debida atención. No se nos ocurría dedicarle tiempo. Sin embargo, hemos ido madurando y esa palabra va cayendo y ha caído en terreno fértil. Tratemos de que su terreno en este momento que nos está escuchando se abra, sea fértil. Y esa palabra que hemos aprendido a vivirla, germina, porque la palabra escuchada está hecha para ser vivida. Qué lindo. ¿Cuántas veces el Señor en su palabra nos habla de amor? ¿Cuántas veces el Señor en su palabra nos habla del servicio? ¿Cuántas veces el Señor en su palabra nos habla de la fidelidad, de la obediencia? Y hemos hecho caso omiso a veces a eso que hemos escuchado. Pero leamos ahora la palabra del sembrador. Primero vamos, por una parte, Lucas 8, 5, 8. La palabra nos dice, el sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte del grano cayó a lo largo del camino. Lo pisotearon y las aves del cielo se lo comieron. Otra parte cayó sobre rocas. Brotó, pero luego se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinos y los espinos crecieron con la semilla y la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena. Ujú. Creció y produjo el 100 por 1. Al terminar, Jesús exclamó, escuchen pues si ustedes tienen oídos para oír. Pongamos atención a esa palabra exclamó, Ujú. porque en otras Biblias sale que Jesús clamó, Sí. clamó, escuchen, el que tenga oídos que oiga. Es que es exclamó y clamó es más fuerte que decir. Exactamente. Sí, es más, es enfatizar, Ujú. enfatizar. Ujú. Ok, esta parábola habla de un sembrador. ¿Quién es el sembrador? El sembrador es el que cree y confiesa que Jesús es el único camino para llegar a Dios. A veces es alguien que nos predica, a veces somos nosotros al servicio del Señor. Ujú. Todas las semillas que nos dan son palabras, todas las semillas son iguales. Lo que varió en esta parábola fue el terreno. Ujú. Y los que cayeron en buen terreno dieron buen fruto, pero las demás encontraron terrenos difíciles que impidieron que la semilla se aferrara, creciera y diera fruto. Ay, sí. ¿Cuántas veces nosotros estamos en esa situación? Ujú. Vamos a ver cuál es la explicación del Señor. Jesús les dijo, aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Lo que cayó sobre la roca son los que, al escuchar la palabra, la cogen con alegría, pero no tienen raíz. No creen más que por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. Lo que cayó entre espinos son los que han escuchado la palabra,
Pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida los ahogan con el paso del tiempo y no llegan a madurar. Y lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y perseverando dan fruto. Dan fruto, perseverando, dan fruto. Bueno, esta palabra del Señor en Lucas 8, de 11 al 15, no requiere de mayor explicación porque más claro no puede estar. Y yo me identifico con todos los terrenos. Yo no sé vos, Emi, Sí, claro. pero en diferentes etapas de mi vida o en circunstancias O en o en diferentes momentos, en diferentes días. Hay veces que amanecemos con terrenos secos, hay días que tenemos piedras, hay días que llegan los pájaros, se los comen, pero también siento el llamado del Señor de sembrar la semilla de su palabra, la semilla del Evangelio, donde quiera que vayamos. Pero la más importante que me llamó a mí de esta este, parábola días. fue la exhortación de Jesús en Lucas 8. Sí, Y otra cayó al final. sí, al final. Otra cayó en tierra buena, creció y produjo el 100 por 1. Al terminar, Jesús exclamó: escuchen, escuchen, pues si ustedes tienen oídos para oír. Esto lo reflexionó al pueblo, no con los discípulos. La primera parte de la parábola es dirigida a la A multitud, todos. a la gente. Después de explicación fue la que le dio a los discípulos. Esa Claro. explicación no se la dio al pueblo, No. pero al que le suplica, escuchen pues, si tienen oídos para oír, es a la gente, a toda la gente. A todos nosotros. ¿Sí? Entonces, esta parábola lo que nos hace es un llamado a la reflexión. Es para examinar la condición en la que tenemos nuestro terreno, nuestro corazón. ¿Cuál es el tipo de terreno que somos? ¿Y en cuál tipo de terreno estamos? El terreno fértil es la madurez espiritual. Es la madurez cuando uno llega ya a un grado donde uno recibe la palabra, donde uno guarda esa palabra, donde uno atiende esa palabra, donde uno obedece la palabra y donde uno vive la palabra. Vive, qué lindo, vive esa palabra. Como sabemos, la semilla que va regando el sembrador es la palabra de Dios. Y si la semilla no revienta, el problema no es de la semilla, el problema es de terreno. Por eso, ¿en qué terreno estamos? Exacto. Los conflictos, las tentaciones no son obstáculos para el crecimiento de un verdadero creyente. Más bien, son los mecanismos a través del cual nosotros maduramos. Esos conflictos no nos deben de detenernos, más bien nos debe de ayudar a seguir en la perseverancia para ser un terreno fértil, para ser fortalecidos, para madurar, para ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Yo quisiera enfatizar en que hay 3 enemigos fuertes en estos momentos en que estamos viviendo, además de muchos que conocemos, pero hay 3 enemigos fuertes en este mundo tan acelerado que vivimos, en este diario vivir, que se podrían colocar en cualquiera de las diferentes categorías que Jesús explicó. El primer enemigo que tenemos es la ocupación. Yo no sé qué es lo que pasa, pero siempre estamos ocupados. Sí, nunca hay tiempo. Nunca hay tiempo para nada, nunca hay tiempo para dedicarnos ni siquiera a nuestros seres queridos. Y esto es muy inquietante porque vamos perdiendo esas relaciones. Y porque cuando el ser humano está tan ocupado, dejamos de apuntar a las cosas esenciales y a las cosas importantes, porque vivimos apagando incendios, vivimos que tenemos que ir a comprar por aquí, que tenemos que esto, que tenemos que el otro. No nos detenemos, no nos detenemos. No hay una estructura que respete una manera de vida.
No hay una estructura que nos indique hacia dónde vamos, cuáles son las cosas más importantes, cuáles son las cosas esenciales, cuáles son las cosas fundamentales en nuestra vida. Y la más importante es dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Si no hay tiempo, no se va a coger la palabra de Dios en un No. terreno fértil Definitivamente. y adecuado que realmente se necesita. La palabra de Dios se convierte para nosotros, cuando le damos tiempo, en fuente esencial de nuestra vida, en el eje que mueve nuestra vida. Si tenemos la palabra en nuestro corazón, puede venir muchas cosas, muchas pruebas, muchos momentos difíciles en nuestra vida, pero estamos puestos en Él, estamos puestos sobre esa roca firme que es Jesucristo, que sabemos que la palabra es Jesucristo. Amén. No es la roca que sembró el sembrador y no germinó, es esa roca. Estamos puestos en la palabra y la palabra es Cristo, es esa roca. Pero si no tenemos la palabra en nuestro corazón, todo nos va a mortificar, todo nos va a atormentar, todo nos va a desanimar. ¿No les suena familiar esto? ¿No les suena familiar esto que vivimos acongojados muchísimas veces? Usted está angustiado y cree más en la angustia que en la palabra. Usted está pasando un momento económico difícil y cree más en ese momento económico que en la palabra del Señor. Entonces, ¿para qué decimos, el Señor es mi pastor y nada me faltará? Que no lo sabemos de memoria, lo decimos de la boca para afuera. No, vivámoslo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y entonces, cuando decimos, Señor, como le dijo el romano en Romanos 8, no, en el Evangelio, Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este versículo lo decimos los católicos todas las veces que vamos a misa. Todas las veces. Entonces, vivámosla, vivámosla. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y ya Una. la palabra está dada. Y la palabra está dada y la palabra es Él. Es Amén. Él. Otro enemigo inmenso de la palabra, volviendo, perdón la redundancia, es la distracción. Andamos súper distraídos. El cuerpo anda por un lado y la mente por otro lado. El cuerpo en el trabajo y el corazón en otro lado. Y esto nos daña muchísimo porque también no nos ayuda a concentrarnos. Hay muchos distractores y la palabra lo sufre. Nosotros no sabemos estar. Debemos estar para disfrutar momentos, debemos de estar comiendo y disfrutar de esa comida, no de estar comiendo con el celular en la mano. Si estamos reunidos en una oración, saber estar en la oración, no estar pendiente del pitito del celular que me mandó un anuncio y a la larga es un anuncio de Colby o un anuncio de Claro o un anuncio de la red a la que pertenecemos. Y nada importante y nos distrae. Saber estar en la oración. Si estamos conversando, saber estar conversando con los seres queridos, conversando con nuestros hijos, conversando con nuestros esposos, con nuestros compañeros de trabajo. No interrumpir esa conversación porque sonó el celular. Es impactante. Sí. Nos hemos convertido en expertos en interrupción y tanto que nos dijeron nuestros papás que tenemos que decir con permiso, para poder hablar. Y ahora suena el celular y uno dice perdón y se va y deja a la persona con la palabra en la boca. Pido perdón al Señor y a las personas que he interrumpido en mi vida porque han sido muchas. Tanto que nos enseñaron. Bueno, hagamos una cosa a la vez. Si estamos distraídos, no es posible que la palabra de Dios caiga en un terreno fértil. No es posible jamás. Y otra enemigo de la palabra es la superficialidad. Pero no vamos a hablar de la superficialidad de cosas materiales. De que si tengo unos zapatos nuevos o si tengo un vestido nuevo o una camisa nueva o un carro nuevo. No. Es que es algo mucho más, yo diría que mucho más serio. Porque le ponemos mucha atención a los mensajes,
a las redes, a las cosas que están en Facebook, a los esos videitos que mandan ahora y que a cada rato nos metemos de que si sale la princesa Diana o si sale el príncipe William. Y a veces estamos buscando en la palabra en YouTube, buscando palabra o algún mensaje positivo y se nos atraviesa uno de esos videos y nos quedamos, bueno, al menos yo, a mí me ha pasado, nos quedamos viendo esa noticia de un artista, de una persona conocida, y esas han hecho una encuesta en que esas cositas de YouTube tienen 15 millones de visitantes mientras que la palabra del evangelio o un mensaje positivo, bueno, con costos llegan a 3,000, 4,000. Eso es lo que hace que llevamos una vida súper superficial. Nos estamos fijando en otras cosas, en otros mensajes, en cosas que no edifican, en chistes, en chismes de farándulas, en chismes también de personas que conocemos aquí en nuestro país. Y entonces eso no ayuda a que tengamos un terreno fértil. Por eso, si queremos que nuestro terreno sea fértil, tenemos que priorizar, ver qué es lo esencial. La vida es de esenciales. Recibamos la palabra cada vez. Pongámosle el oído, el corazón, la mente, el ser, las fuerzas a esa palabra que nos sostiene, esa palabra que nos alienta, nos anima, que no es una palabra que caduca, que pasa, es una palabra que tiene sabor a eternidad. Amén. Y Es así, eterna. es eterna, es actual, es lo más actual que tenemos. Y así poder llegar a tener frutos, dar testimonio y esparcir la semilla a nuestro alrededor. Sembrar la palabra es predicar y dar testimonio de en nuestras vidas y dar las buenas nuevas de salvación. Y recordemos que el Señor hizo un pacto donde ustedes y nosotros fuimos elegidos, como vemos en Jeremías 31-33. Nos dice la palabra. Voy a leer Desde desde el antes. 31. Ok. Ya llega el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con el de Judá una nueva alianza. No será como esa alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano, sacándolos de Egipto, pues ellos quebraron la alianza, siendo que yo era su Señor. Esta es la alianza que yo pactaré con Israel. En los días que están por llegar, dice Yahvé, pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. La escribiré en sus corazones, ¿verdad? ¿Qué escribimos en los corazones? ¿Qué escribimos? Palabras. Palabra. Lo único que uno puede escribir son palabras. Amén. Entonces el Señor va a escribir sus palabras en nuestro corazón. Amén. Eso es. Y así nos va a guiar. Y esta misma palabra la enfatizó Pablo en Hebreos 10:16, Sí, para dice, que nos vayamos al Nuevo Testamento, que no nos quedemos solo en el Viejo Testamento. esta es la alianza que pactaré con ellos en los tiempos que han de venir. El Señor añade, pondré mis leyes en su corazón y las grabaré en su mente. Y Eso otra versión dice, las escribiré en su mente. sí, otra versión dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. En sus mentes las escribiré. Escribiré palabra. Exacto. Y lo dice, ¿cuántos años después, Pablo? Claro. Y hoy nos los están diciendo. Amén. También. Sí, porque es eterno. También. La palabra nunca, nunca morirá. Ahora, ¿cómo podemos hacer este pacto? O sea, ¿cómo podemos nosotros volver a este pacto? ¿Cómo podemos nosotros
hacer en nuestra, o sea, ¿cómo les pudiera? Que este pacto se realice en nosotros. El Señor nos lo aconseja en Job 22, 21, 30. ¿Qué Job podemos 22, hacer? 21 dice, reconcíliate pues con Dios, haz las paces y te resultará bien. Escucha de su boca sus preceptos y guarda sus palabras en tu corazón. Si vuelves al Omnipotente con humildad, si alejas de tu tienda la injusticia, si estimas el oro como polvo y como guijarros los ríos dorados, entonces el Omnipotente será tu oro y para ti será plata a montones. Hallarás en el Omnipotente tus delicias y alzarás tu rostro hacia Dios. Qué lindo. Alzarás tu rostro hacia Dios. Lo invocarás y Él te escuchará para que puedas cumplir tus mandas. Lo que decidas te saldrá bien y sobre tus caminos brillará la luz, porque Él rebaja lo que es alto y salva al que baja los ojos. Él que libera al inocente, a ti también te salvará si tus manos son puras. Qué belleza palabra, Qué ¿verdad? delicia. Bueno, ve que al reconciliarnos con Él, Él se vuelve una delicia, una relación deliciosa con nosotros. Él cumple tus mandas, o sea, cumple lo que nosotros le pidamos si es su voluntad y nos conviene. Porque muchas veces le pedimos cosas que no nos convienen, pero si es su voluntad y nos conviene, porque Él hace todo para bien de los que lo aman. Él va a brillar, la luz va a brillar en mi camino, me va a guiar. Él rebaja lo que es alto, o sea, rebaja. Cuando estamos en prueba, aplana el camino para que estemos, para que vayamos bien. Baja esos montes de prueba, baja esos imposibles, nos libera y nos salva para darnos la vida eterna. Amén. Y en Proverbios 2, 1, 12 nos dice otro consejo también. Acoge mis palabras, hijo mío, guarda mi enseñanza, que tu oído se abra a la sabiduría, que tu corazón se doblegue a la verdad. Apela a la inteligencia y déjate guiar por la razón. Busca la sabiduría como el dinero, como un tesoro escondido. Entonces penetrarás en el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios, porque Yahvé da la sabiduría. De su boca salen el saber y la verdad. Él viene en ayuda de los hombres rectos. Es un escudo para los que siguen siendo honrados. Está alerta a lo largo del buen camino para proteger el caminar de sus fieles. Entonces comprenderás lo que es justo y honrado, lo que es recto y conduce a la felicidad. Delicia. Entonces entrará la sabiduría en tu corazón y el saber será tu alegría. La prudencia velará por ti. La reflexión será tu salvaguarda. Te mantendrán aparte de los caminos del mal y de los hombres de palabras engañosas. Bueno, esto grave. Esto, acuérdense de Proverbios, por favor, 2, 1, 12. Se los dejamos de tarea para que los lean, porque es increíble cómo nos damos cuenta, cómo la palabra, cómo el buscar al Señor, cómo buscar la inteligencia, la prudencia del Señor, nos hace llegar a aprender, a conocerlo, a comprender, a conocer a Dios, porque Él nos va a dar sabiduría. Nos va dando sabiduría poco a poco. Se convierte en nuestro escudo, nos protege.
Amén, Él amén. guarda nuestro camino. Él Guarda. está alerta constantemente sobre nosotros cuando estamos en su palabra. Nos dirige los pasos. Entenderemos todo lo que es justo y encontraremos la verdadera felicidad. Es que no está en lo material, porque en el anterior nos dice que si lo buscamos como el oro, en lugar del oro, buscarlo a Él. En lugar de la plata, buscarlo a Él. En lugar de riquezas, buscarlo a Él. Y Él nos da la felicidad. Oye, hay una parte de la palabra de Dios que nos dice buscar el reino de Dios y todas las demás cosas Vendrán por añadidura. Y qué delicia es de verdad vivir así, en ese entendimiento de la palabra. Ay, de veras pidámosle al Señor que obre en nosotros, porque si queremos ser felices, solo podemos serlo guiados por Él e iluminados por Él. La palabra del Señor también nos purifica y lo podemos leer en Primera de Pedro 1, 22, 25. Purifica. Esa palabra, ¿verdad? Puro. Al aceptar nosotros, bueno, aceptar la verdad, han logrado la purificación interior de la que procede el amor sincero a los hermanos. Ámense pues unos a otros de todo corazón, ya que han nacido esta vez no de semilla corruptible, sino de la palabra incorruptible del Dios que vive y permanece. Qué belleza. De la palabra incorruptible. Pues toda carne es como hierba y su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece eternamente. Esta palabra es el evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Ok. Entonces, en el momento que nosotros aceptamos esa palabra, esa verdad, ese pacto, y nos reconciliamos con el Señor, automáticamente tenemos purificación. Empezamos a purificarnos, créanlo, porque así es. Amén. Nacemos a una nueva vida, a la vida realmente, a la vida en Cristo, a la vida en Dios. Y nos volvemos vida, vida. Y lo máximo es que esa palabra la hemos oído, porque esa palabra es eterna y está ahí en cada uno de nosotros, tiene una semilla. Entonces, tratemos de que esa semilla germine en cada uno. En el Salmo 19, 8, 10, vemos cómo el Señor es consuelo y nos lleva hacia la verdad. Nos da consuelo. Amén, amén. En esta versión que vos tenés, Es remedio. es remedio. Pero Como medicina. sí, claro, consuelo. Consuelo. Sí. La ley del Señor es perfecta, es remedio para el alma. Toda declaración del Señor es cierta y da al sencillo la sabiduría. Las ordenanzas del Señor son rectas y para el corazón son alegría. Los mandamientos del Señor son claros y son luz para los ojos. El temor del Señor es un diamante que dura para siempre. Los juicios del Señor son verdad y todos por igual se verifican. Qué lindo, un Qué diamante. belleza, es un diamante, es un diamante, y el diamante sale de allá, es un diamante. Qué cosa más maravillosa es esta palabra. Bueno, vemos que es remedio o es consuelo para el alma. También vemos que nos mantiene con alegría, nos da mucha alegría, pureza, alegría. Y siempre, siempre, siempre es una constante, es una eternidad. Bueno, pues la palabra de Dios es recta y verdad toda obra de sus manos, como lo dice en el Salmo 33. Amén. Recta y verdad. Y en el Salmo 119, 50. Este es mi consuelo en mi miseria, que tu palabra me vivificará. No, Hay otra versión.
Ese es mi consuelo. Las angustias, tus palabras me darán vida. Amén. Ujú. En las angustias. Me Sí. parece que sí. Ahora vamos a resumir todas estas características que se les han dado a ustedes a través de estos versículos para que vean lo maravilloso que es la palabra. La palabra me da vida, Me llena, me hace prudente, me consuela, me instruye, me bendice, me purifica, me limpia. me alimenta, Amén. Me hace sabio, me transforma, me sana, me da fuerzas, me guía, me salva, me protege, me alegra, me envuelve y me protege. nos une Nos da el conocimiento de Dios. y la palabra es vida porque es el aliento de Dios. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Ese aliento, Sí. ese soplo de vida. Qué delicia. Ahora, ¿cómo debemos de tener, cómo debemos de tener nuestra actitud frente a la palabra de Dios? La palabra de Dios la debemos de escuchar con ansiedad, como dice en Mateo 5:16. Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Entonces, tenemos hambre y sed. En 1 Pedro 2:1-3 dice, rechacen pues toda maldad y regaño, la hipocresía, la envidia y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. Busquémosla con ansiedad. ¿Acaso no han probado lo bueno que es el Señor? Y en Apocalipsis 22:7 dice, Y voy a llegar pronto. Feliz el que guarde las palabras proféticas de este libro. ay, qué ilusión, qué ilusión. Tenemos que entenderla y retenerla. En Santiago 1:25 dice, En todo lo contrario, el que fija su atención en la ley, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, este será dichoso al practicarla. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. en la mía dice, será feliz al practicarla. Amén, amén. Entenderla y retenerla, entenderla y vivirla. Ser oidor y a la vez vivirla, no ser olvidadizo. Amén. Debo alabarla, como dice en el Salmo 56:10. En Dios cuya palabra alabo, en el Señor cuya palabra honro. En el Salmo 56:5 dice, renuevo mi fe en las palabras de Dios. Confío en Dios y no temo más. ¿Qué me puede hacer un mortal? Qué lindo. En otra versión dice, Claro, que alaba. Renuevo mi fe en las palabras de Dios y alaba. sí, También. confío. Confío, definitivamente. Cuando uno alaba la palabra de Dios es porque está confiando plenamente. Es Definitivamente. un cántico de confianza, de fe. Amén. Ujú. Debo amarla también, como dice el Salmo 119:47. Me he deleitado en tus mandamientos a los que amaba mucho. Qué lindo, ¿verdad? Pedirle al Señor amar su palabra. Ujú. Aquí, porque dice amaba. Y aquí en este que sigue, debo deleitarme, la palabra dice también, se aplicaría, ¿verdad? También el Salmo 119, porque dice debo deleitarme. Pero Claro. vamos a leer otra palabra.
Debo deleitarme y regocijarme en ella. Salmo 119, 16. Si en tu ley no hubiera puesto mis delicias, pereciendo en mi miseria, el tuyo dice, Es totalmente diferente. ajá, Pondré mi felicidad en tus estatutos y jamás me olvidaré de tus palabras. O sí, sea, deleitarme y regocijarme, pondré mi felicidad. ajá. Tenemos que, dice, puesto mis delicias, Sí, es una delicia la palabra. Es un definitivamente. deleite. En el Salmo 101, en el Salmo 1:3 dice, dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se siente en la junta de los burlones, mas le agrada la ley del Señor y medita su ley de día y de noche. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta. Todo lo que él hace le resulta. Y en el 119, En la mía dice, mas cumplir la ley de Dios es su alegría y murmura su oración de día y de noche. Mas le agrada la ley de Dios y medita su ley de noche y de día. O sea, es su alegría, se deleita, se regocija. Y en el Salmo 119, 92, en mi que te atravesé, si en tu ley no hubiera puesto mis delicias, habría perecido mi miseria. Definitivamente, lo repetimos, pero es que es una delicia la palabra. sí, se repite, sí. Ujú. En la mía dice, si en tu ley no hubiera puesto mi alegría. Sí, qué lindo. Ujú. Debemos de aceptar lo que nos dice. Dice en 1 Tesalonicenses 2:13. De ahí que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir de nosotros la enseñanza de Dios, la aceptaron, Ujú. no como enseñanza de hombres, sino como palabra de Dios, porque eso es realmente y como tal actúa en ustedes los creyentes. Ve qué increíble este versículo maravilloso. Al aceptar nosotros la palabra del Señor, inmediatamente obra en nosotros, Amén. los que creemos. No se devuelve vacía. No se devuelve vacía. Al aceptarlo. Aceptemos la palabra de Dios. Y en 2 Corintios 1:20 dice, en él todas las promesas de Dios han llegado a ser un sí. Por eso precisamente decimos amén. En su nombre cuando damos gracias a Dios. Amén quiere decir así es. Estamos aceptando lo que nos dice. Debo guardarla profundamente la palabra Amén. en mi corazón. En mi corazón escondí tu palabra para no pecar contra ti. Qué lindo. Salmo 119:11. Guardémosla en el corazón. Y en Lucas dice, felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan y la guardan, en otras versiones dicen. Amén. Sí, Ujú, exacto. Otra versión dice, ujú. bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la Y la guardan. guardan, exactamente. Ujú, ujú. Debo confiar en ella y poner fe en sus promesas. Amén. Como dice en el Salmo 119, en el versículo 114 y en el versículo 116. Les recomendamos que se lean el Salmo 119, que es una belleza. Es Sí. muy largo, pero es una belleza. Ujú. Tú eres mi refugio y mi escudo. He puesto en tu palabra mi esperanza. Y en el 116, sosténme según tu palabra y viviré, que no sea en vano mi esperanza. Qué delicia. Y acordémonos que la palabra, ¿quién es? Jesús, Jesús. en el Debo, Apocalipsis dice la sí, palabra. venía en un manto de Ah, sangre, cuyo nombre es la palabra. amén. Y debo de obedecerla. Amén. Josué 1:8. Leerás continuamente el libro de esta ley y lo meditarás para actuar en todo según lo que dice. Así se cumplirán tus planes y tendrás éxito en todo.
En todo, en todo. yo soy quien te manda. Esfuérzate pues y sé valiente. Tenemos que ser valientes en este mundo donde tenemos persecución para decirle sí a la palabra, sí al Señor. Sí, Señor, creemos en ti. Esforcémonos y seamos valientes. Cuando guardamos la palabra y la obedecemos, crecemos espiritualmente y vamos a volver a leer la palabra con la que iniciamos esta charla. ¿Sí? Me Para hace gracia porque está lloviendo, entonces, sí, así como está bajando la lluvia sí, qué rico, y la nieve y empapa, ¿verdad? empapa, empapa, Sí. qué delicia. Bueno, dice la palabra, como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haber fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer. Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. ¿Qué es lo que el Señor le encargó a la palabra? Que crezcamos espiritualmente. Amén. Si su palabra permanece en nosotros, podemos pedir lo que queramos, de acuerdo a la voluntad de Dios, como habíamos visto anteriormente, cumple con nuestras mandas. Amén. Ujú. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y se abrirá la puerta al que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le pide pan? Si la palabra mora en nosotros, ella nos da autoridad. Ok, dice. Entonces Yahvé extendió su mano y me tocó la boca, diciéndome, en este momento pongo mis palabras en tu boca. En este día te encargo los pueblos y las naciones. Arrancarás y derribarás, perderás y destruirás, edificarás y plantarás. Me llegó una palabra de Yahvé. ¿Reconoces esta visión? Yo dije, la rama es del árbol que llaman alerta. Yahvé respondió, no te equivocas, pues yo estoy así alerta a mi palabra para cumplirla. ¡Qué belleza! Alerta a mi palabra para cumplirla. Y el Señor, en Mateo 8:8, el capitán romano, vio la autoridad que tiene la palabra del Señor cuando le dijo, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di no más una palabra y mi sirviente sana. Amén, qué lindo. Autoridad, santificación. Con la palabra santificamos las cosas también. Y le damos vida a las personas que viven, que están a nuestro alrededor, como leemos en Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en ustedes y a sus anchas tengan sabiduría y a sus anchas tengan sabiduría para que se puedan aconsejar unos a otros y se afirmen mutuamente con salmos, himnos y alabanzas espontáneas, que la gracia ponga en sus corazones un cántico a Dios. Qué La lindo. vida, definitivamente, al aconsejar. Santificamos todo por medio de su palabra, como vemos en Primera de Timoteo 4:5. Nos dice, voy a leer unos versículos más. Porque todo lo que Dios ha criado es bueno y no hay por qué rechazar un alimento que se toma dando gracias a Dios. Es santificado por la palabra de Dios y la oración. Si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, alimentando con las enseñanzas de la fe y de la sana doctrina que has seguido. Rechaza las leyendas vergonzosas, verdaderos cuentos de viejas,
y dedícate a la piedad como tu deporte. Y lo santificamos todo. Todo. Teniendo un comportamiento, no solo los alimentos, No. es un todo. Es un testimonio de vida. Amén. La palabra expuesta alumbrará nuestra vida, es un testimonio de vida, y nuestro entorno. Nosotros alumbraremos la vida de otros, como dice en el Salmo 119, 130. Otra vez el Salmo 119. Seguimos con el 119. Exponer tus palabras es dar luz y abrir la inteligencia de los sencillos. Hay otros en el Salmo 119, 105 dice, tu palabra es lámpara a mis pies. Lámpara a mis pies es tu palabra. Hay que leerse el Salmo 119, se los recomendamos. Y con este punto terminamos nuestra charla de hoy. Pidámosle al Señor que nos ayude a mantenernos en Él, a mantenernos en su palabra, para que nuestra misión aquí en la tierra sea completa y ganarnos el premio de la vida eterna. Amén. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gracias por elegirnos como parte de tu pueblo. Gracias, Señor. Que tengan una excelente tarde. Miles de bendiciones. Muchas bendiciones. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.